la Marina Mercante. Vamos a ver, tener en cuenta que estos 10 artículos suelen entrar siempre en casi todos los puertos, entonces los vamos a ver. Aquí, como podéis ver, a diferencia de los vídeos que hay colgados en YouTube, está ya subrayado, vamos a profundizar más y luego vais a tener una buena batería de test sobre estos artículos. Vamos a ver, el artículo número 1 nos habla del objeto de esta ley, ¿vale? ¿Esta ley para qué? ¿Para qué la hacemos? ¿Para qué sirve? Pues en el punto número A nos dice que es determinar y clasificar los puertos que sean competencia de la Administración General del Estado. Vale, pero luego durante el temario vamos a ver que también entran los puertos que son de las comunidades autónomas, pero si tuviéramos una pregunta que nos dijera, según el objeto de la ley de puertos y marina mercante, determinar y clasificar los puertos es competencia de Administración General del Estado. Esa sería la respuesta. Eso es lo que viene siendo la letra A. Luego la letra B nos dice que regular la planificación, construcción, organización, gestión y régimen económico, financiero y policía de los mismos. Vale, pues que esta ley va a regular esos puntos. Si nos vamos a una posible pregunta, que pueden salir varias de este punto número B, pero nos diría, según el objeto de la ley o según la ley de puertos y marina mercante, ¿vale? Uno de los objetos que tiene es regular la planificación, construcción y además, ¿vale? Y luego pues podría ser organización, gestión y el régimen económico, financiero y policía de los mismos. Yo os he subrayado en verde económico-financiero porque si yo fuera examinador lo que haría sería la siguiente pregunta. Sería, según el objeto de la ley de puertos o según la ley de puertos de la ley de puertos y marina mercante o el Real Decreto, mejor dicho, que regula la planificación, construcción, organización, gestión del puerto, así como el régimen. Y luego tendríamos A, económico-financiero, B, se regula pues, económico sin más. C, lo regula el Ministerio de Hacienda. D, ahí es donde veo yo económico-financiero. En el punto número C nos dice que regular la prestación de los servicios en dichos puertos, así como su utilización. Un poquito de sentido común. El punto número D nos dice que determinar la organización portuaria estatal a nivel del Estado, dotando a los puertos de interés general de un régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley y regular la designación por las comunidades autónomas de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias. Más adelante lo vamos a ver, pero tener en cuenta que aquí simplemente nos nombra los puertos de interés general. No nos dice ni puertos comerciales, que lo vamos a ver a continuación, simplemente nos dice puertos de interés general. Entonces yo haría una pregunta de aquí donde pondría que según el objeto de la ley de puertos, determinar la organización portuaria estatal, realizando la dotación a los puertos de A, interés general, B, puertos comerciales, C, puertos navales y D, todas son correctas. Interés general, recordarlo. ¿Vale? Y luego nos dice, bueno, determinar interés general de un régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley. Y regular la designación por las comunidades autónomas de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias. O sea, dentro de la autoridad portuaria hay unos órganos de gobierno, ¿vale? Está la administración, una administración en sí, pues la autoridad portuaria. ¿Quién va a nombrar, ¿vale? O sea, ¿quién va a designar esos órganos de gobierno de las autoridades portuarias? Preguntaza, ¿vale? Pues las comunidades autónomas. En la E nos dice que establece el marco normativo de la marina mercante, o sea, nos va a poner un marco
sobre la marina mercante, el marco normativo, y a través de ese marco la ley, pero nos da solo un marco. Esta ley también va a regular la administración propia de la marina mercante y va a establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la marina mercante y en el portuario de competencia estatal. Sí que es verdad que en este último punto el tema de sanciones, infracciones, no suele salir en ningún puerto, pero puede ser, puede ser. No lo suelen poner, de hecho cuando os dan las bases siempre os ponen los artículos que entran y que no entran y estos que suelen ser de los últimos de la ley no entran. Y ya vamos a meternos en profundidad el artículo número 2 que dice puertos marítimos y el concepto. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que a los efectos de esta ley se denomina puerto marítimo, que nos empieza a dar pues definiciones. ¿Vale? Pues no conocemos esta ley y vamos a ver qué es esta ley. Se denomina puerto marítimo pues al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las rías, aquí te cambio una pregunta, ¿no te suena lo de las rías? Y ya está. Que reúna condiciones físicas, naturales o artificiales. Aquí artificiales, si no lo has leído, te crea la duda, y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario. Y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la administración competente. Aquí te voy a poner casi todo el párrafo y te voy a decir quién autoriza el desarrollo de estas actividades. Administración competente, puertos de Estado, comunidad autónoma. Administración competente. ¿Quién es la administración competente? Pues puede ser que más adelante lo veamos. Punto número 2 nos dice que para su consideración como puertos marítimos deberán disponer de las siguientes condiciones físicas y de organización. De aquí pueden salir varias preguntas de las definiciones que vamos a ir viendo. No voy a entrar en todas porque las tenéis también en preguntas de test, pero las vamos a ver. En el punto número A nos dice que pues para la consideración de un puerto marítimo, la superficie de agua tiene que ser de extensión inferior a media hectárea. Te lo voy a cambiar. 1 hectárea, 2 hectáreas. De extensión inferior a media hectárea, con condiciones de abrigo y profundidad adecuadas. ¿Vale? Te pongo una profundidad, te digo que tiene que ser mayor a X, y en una de las respuestas te pongo profundidad adecuada. ¿Vale? Naturales u obtenidas artificialmente. ¿Vale? Si os fijáis en el punto primero, hemos visto que nos decía, lo tenéis subrayado aquí en verde, físicas naturales o artificiales. Y aquí nos está hablando de la superficie de agua y nos dice que es natural o obtenida artificialmente. ¿Por qué no nos pone físicas? Bueno, simplemente tenerlo en cuenta, no suele salir, no suele ser tan enrevesado, pero para el tipo de buques que hayan de realizar el puerto y las operaciones de tráfico marítimo. En el punto número B nos va a decir que las zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque que permitan la aproximación y amarre de los buques para realizar, bueno, pues nos está diciendo que para una consideración de un puerto marítimo, pues, unas zonas de fondeo, de muelles, de instalaciones de atraque, lógico que tiene que estar bien equipado y que permita realizar pues, operaciones o permanecer fondeados, amarrados o atracados en condiciones de seguridad adecuadas. Un poquito de sentido común. El punto número C nos dice que espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. Enseres. Yo aquí, mercancías está claro, vale, en un puerto se descargan mercancías, pero enseres, quedaros con ese dato. En el punto número D nos dice que infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su enlace con las principales redes de transporte. Pues tiene que tener una infraestructura terrestre. Ya nos lo está diciendo en la misma pregunta. ¿Vale? Acordaros lo que está subrayado en azul es una posible pregunta, en amarillo la respuesta y en verde puntos importantes. Ya nos está diciendo, la pregunta sería que según las infraestructuras terrestres y acceso adecuados de los puertos portuarios,
su tráfico deben asegurar pues un enlace con las principales redes de transporte. El punto número E, medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico portuario en condiciones de... Vale, pues aquí cuando ya nos está dando eficacia, rapidez, economía y seguridad, es una muy buena pregunta de examen. Vale, durante todo el temario me vais a escuchar que voy a decir capa 1, capa 2 y capa 3. Según vaya diciendo, capa 1 sería lo más importante, capa 2 medio y capa 3, bueno, lo leéis y lo sabéis, pero esto yo lo voy a considerar como un capa 1, yo lo pondría en una pregunta de examen porque hay una serie de pautas que nos está diciendo eficacia, rapidez, economía y seguridad, ¿vale? Entonces, posible pregunta de examen. Luego se entiende por tráfico portuario. Ahí tendremos la pregunta, las operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, estancia y reparación. ¿Cómo que estancia y reparación? ¿Se entiende por tráfico portuario? Pues sí. De buques en puerto y de las transferencias entre estos y tierra, o sea, una descarga, ¿vale? U otros medios de transporte de mercancías de cualquier tipo, de pesca, de avituallamientos y de pasajeros o tripulantes, ¿vale? O sea, un tráfico portuario, pasajeros, así como el almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio portuario. Se entiende como tráfico portuario, lo que acabamos de ver en el punto tercero. El punto cuarto es muy fácil, los puertos pueden ser comerciales o no comerciales. El punto número 5 nos está diciendo que asimismo los puertos pueden ser considerados de interés general en atención a, pues, ¿por qué puede ser un puerto de interés general? Pues a la relevancia de su función en el conjunto del sistema portuario español, ¿vale? Si tiene un puerto, voy a poner un ejemplo inventado, ¿vale? Un puerto de una comunidad que es pequeñito y no, o en una provincia que apenas tiene flujo, pero de repente pues, empieza a tener mucho tránsito, pues se consideraría de interés general. Atención a la relevancia de su función con el conjunto del sistema portuario español. ¿Vale? Si da un beneficio, interés general. El punto número 6 nos dice que son instalaciones portuarias ¿qué es una instalación portuaria? Obras civiles, obras civiles de infraestructura y las de edificación o superestructura. Acordaros. Así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio construidas o ubicadas en el ámbito territorial y en puerto y destinados a realizar o facilitar el tráfico portuario. ¿Vale? Bueno, un poquito de sentido común. Punto número 3, puertos comerciales. ¿Qué es un puerto comercial? Punto número 1 nos lo va a decir. Los que a razón de sus características reúnen condiciones técnicas de seguridad y de control administrativo. ¿Vale? Capa 1. Técnicas son puertos comerciales o, según la ley de puertos y marinas mercantes, denominamos puerto comercial a los que, por razón de sus características de su tráfico, reúnen las condiciones técnicas de seguridad y de control administrativo. Pues para que en ellos se hagan actividades comerciales portuarias. ¿Y qué se entiende por una actividad comercial portuaria? Pues estiva, desestiva, carga, descarga, transbordo y el almacenamiento de mercancías de cualquier tipo. Verde, ¿vale? Porque aquí ya nos está diciendo básicamente lo que se entiende por actividad comercial, ¿vale? Y es, digamos, acordaros, estibadores, estiva, desestiva, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o en forma de presentación que justifique la utilización de medios mecánicos o instalaciones especificadas. Vale, perfecto. Punto número 3.1, ya lo hemos visto. Vamos a ir al segundo. Dice, tendrán la consideración de actividades comerciales portuarias el tráfico de pasajeros. Ojo, A, sí, B, no. Que nos está diciendo aquí siempre que no sea
local o de ría y el apetujamiento y reparación de buques. Pues te pongo una que sí, otra que no, otra te pongo sí, siempre que no sea local o de ría. Y otra te pongo sí, siempre que no sea de local o de ría y el avituallamiento y reparación de buques. Bueno, pues aquí lo tenemos. Seguimos bajando. Aquí os dejo uno. No tienen la consideración de actividades comerciales portuarias, ¿vale? Porque el número 3 es lo que nos está diciendo. ¿Vale? Pues descarga y manipulación de pesca fresca. ¿Vale? El atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, ¿vale? Pues de buques pesqueros, deportivos y militares. Capa 1, así como de otros buques de Estado y de las administraciones públicas, cuando estas actividades se desarrollen en el ejercicio de sus competencias y deban realizarse por H o por B en el puerto. Las operaciones de carga y descarga que se efectúen manualmente por no estar justificada económicamente la utilización de medios mecánicos. Capa 2. Vale, pues esto no tiene consideración de actividad comercial. Lo acabamos de ver y ahora aquí nos dice que no son puertos comerciales. Cuando aquí en el punto número 1, lo más normal que el punto número 2 hubiera sido lo que no son puertos comerciales, pero nos vota al 4. ¿Vale? Bueno, pues los puertos pesqueros, aquí os lo he subrayado muy bien, los que destinados a proporcionar abrigos oficiales a las embarcaciones en caso de temporal, ¿vale? No, en un momento dado te tienes que ir a refugiar a un puerto, no es un puerto comercial por ese hecho. Los que se han utilizado exclusivamente o principalmente pues embarcaciones deportivas o de recreo. De este punto número 4, lo que tenéis subrayado y ya está. Capa 3. El Ministerio de Fomento. Previo informe favorable. Esto casi siempre vais a ver informe favorable. Entonces, de los ministerios de Economía y Hacienda, de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Trabajo e Inmigración, tela. Yo no lo metería en una pregunta de examen. Autorizará en los puertos estatales la realización de operaciones comerciales. Vale. Si nos hacen una pregunta, seguramente será ¿quién autoriza en los puertos estatales la realización de operaciones comerciales? Seguramente la respuesta lo único que será el Ministerio de Fomento. Si quieren ir a pillar, os pondrán todos los ministerios. Capa 2. Capa 2. En los puertos de competencia autonómica, la realización de operaciones comerciales deberá contar con informe favorable, otra vez, de los ministros señalados. Vale, pero en una pregunta no te van a poner de los ministros, no la van a hacer tan larga. ¿Vale? Entonces, como tenéis aquí subrayado, la pregunta terminaría aquí y continuaría aquí. Y en su caso, la respuesta sería a la existencia de adecuados controles aduaneros, de sanidad y de comercio exterior. Vale, pues debe contar con un informe favorable, ¿vale? Y en su caso, la existencia de adecuados de controles aduaneros. En el punto número 6 nos está diciendo que los puertos comerciales que dependan de la AG introducirán en la unidad de su gestión pues, espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados capa 3. Capa 3. ¿Vale? Esta pregunta sería una capa 3. Pero nos dice que podrán incluir, ¿vale? Pues en su interacción puerto-ciudad, así como igual otros usos comerciales no estrictamente portuarios, siempre que, pues que no perjudique el tráfico portuario. ¿Vale? Los espacios pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo de esto? Vale, continuamos. ¿Qué nos hemos quedado? Pues se lo podrían incluir puerto ciudad, los espacios pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos, pues
podrán ser segregados de la zona de los puertos de interés general siempre que posean infraestructuras portuarias independientes, espacios terrestres y marítimos diferenciados, no dividen o interrumpan la zona de servicio del puerto. Bueno, pues eso nos quiere decir que puede haber un puerto, un espacio pesquero, ¿vale? Dentro de un puerto de interés general, siempre que, pues que no molesten, ¿vale? Y luego que nos dice aquí en el segundo párrafo más subrayado, ¿vale? La segregación requerirá, ojo aquí, ¿veis? Y ahí mucho de la segregación requerirá el informe favorable de organismo público de puertos del Estado, que será aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto, dictado propuesta del Ministerio de Fomento. Bueno, pues si veis segregación, una regla mnemotécnica, ¿vale? Segregación. Tener en cuenta que, bueno, como siempre os he dicho, informe favorable, pero tener en cuenta puertos de Estado. Aquí, para que lo cojáis la idea, todos los capos, todos los grandes cargos, puertos de Estado, aprobado por el Gobierno, Real Decreto y Ministerio de Fomento. Aquí entran todos. Entonces, segregación, todos. ¿Vale? Y ya entramos en el artículo 4, puertos de interés general. Son pues, los puertos del Estado que se efectúan en ellos, pues actividades comerciales, marítimas e internacionales. ¿Vale? Pues, digamos que los puertos de interés general nos está globalizando y nos ha dado un matiz de lo que son los puertos comerciales. ¿Vale? Luego que nos está diciendo que, pues, que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una comunidad autónoma. Pues que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica y economía nacional. Tener en cuenta que esto es el Estado y el Estado lo que quiere es pasta. Sí que es verdad que los puertos todos están dirigidos por las comunidades autónomas, ¿eh? Que el volumen anual y de las características de sus actividades comerciales pues alcancen niveles suficientes relevantes actividad económica general del Estado, ¿vale? Y por donde estén, sus condiciones técnicas o geográficas, elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios insulares, capa 2. Porque aquí te voy a quitar lo de territorios insulares, o sea, lo veo muy viable para una pregunta. En el párrafo número segundo nos dice que el cambio de clasificación de un puerto por alteración de las circunstancias se realizará, ¿vale? Pues por X, un puerto tiene que cambiar pues, de interés general a otro, ¿vale? Pues ¿quién lo va a hacer? El Gobierno. Mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Fomento y previa la tramitación del correspondiente expediente con audiencia de la comunidad autónoma respondiente. Vale, pues aquí yo creo que antes hemos visto segregación, cambio de clasificación, ¿vale? No entra puertos de Estado, no hay un informe, es diferente, ¿vale? Y en su caso, de las demás comunidades autónomas afectadas o ayuntamientos. Ojo, ayuntamientos que os puede sonar un poquito pues sí, cambio de clasificación del puerto por alteraciones de circunstancias. Y aquí las tenemos englobadas. Y en el punto número 3 nos está diciendo que la pérdida de la condición de interés general comportará, ¿vale? Pues un puerto de interés del Estado, pues pasará a favor de la comunidad autónoma donde se ubique, siempre que ésta haya asumido las competencias necesarias para ostentar dicha titularidad. No nos dice más. Capa 3. Espacios portuarios de competencia autonómica. Los espacios de dominio público marítimo terrestre, el puerto tiene parte terrestre marítima, ¿vale? Pues vamos a ver los espacios portuarios que sean necesarios para el ejercicio por las comunidades autónomas de las competencias que les correspondan estatutos en materia de puertos deberán ser objeto de adscripción por la Administración General del Estado. Perfecto. La adscripción de bienes de dominio público marítimo terrestre a las comunidades autónomas no devengará, aquí te voy a poner devengará, ¿vale? No devengará canon a favor de la AGE. Las concesiones
o autorizaciones de las comunidades autónomas otorguen en el dominio público devengarán, en este párrafo, el único devengarán que vais a ver es este, ¿vale? Que empieza aquí. Las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en el dominio público devengarán al correspondiente canon de ocupación a favor de la administración. La administración del Estado nunca pierde. Mirarlo así. Luego nos dice aquí las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en los puertos e instalaciones portuarias que les refieran transferidos y figuren expresamente relacionadas en los correspondientes reales decretos de traspasos en materia de puertos, volvemos a lo mismo, no devengarán el canon de ocupación en favor de la administración. Y en el punto número 2, que nos está diciendo que la ampliación de la zona de servicios de puertos de competencia autonómica o la construcción de nuevos puertos de su competencia deberán contar informe favorable. Aquí, pues eso, ampliación de la zona de servicio del puerto, informe favorable, fomento, medio ambiente, rural y marino. Y ser oídos, pues los ministerios de antes. Yo esto de ser oídos no lo pondría en una pregunta, simplemente me ceñiría a los ministerios, al fomento y medio ambiente, rural y marino. Si hiciera una pregunta. Un capa 2. Los informes versarán sobre la delimitación del nuevo dominio público estatal susceptible de adscripción. Aquí nos está diciendo esos informes en sí que nos está pidiendo en el punto número 2, ¿vale? De los ministerios. Y pues, ¿qué va a tener? Vale, pues delimitarán hasta dónde una posible afección de los previstos en los espacios de protección de dominio público marítimo terrestre. Y después el incumplimiento pues implica la nulidad de la aprobación del proyecto correspondiente. El punto número 3 nos dice que la aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita, o sea, ya estamos hablando de que el informe sobre qué versa y ya la aprobación, pues la adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras. Y la delimitación, acordaros delimitación hasta aquí y aquí. ¿Y dónde se va a formalizar eso? Pues en un acta suscrita por representantes de ambas administraciones. Y el punto número 4 nos dice que la regulación de la adscripción será de aplicación la legislación de costas. Pues tenlo en cuenta. El punto número 5 es capa 3. Y vamos a pasar a la marina mercante. ¿Vale? ¿Y qué nos dice el artículo 6? Nos empieza diciendo que a los efectos de esta ley, ¿qué se considera por marina mercante? ¿Vale? Pues la actividad de transporte marítimo. ¿Vale? Exceptuando, pues sí, el que se lleva a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de una misma comunidad autónoma que tenga competencias en esta materia, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. Bueno, ¿qué exceptúa el transporte marítimo? Pues si yo tengo un puerto en la misma comunidad autónoma, como podría ser Valencia, que es Alicante, Valencia y Castellón, y dentro de Valencia tenemos el puerto de Gandía y de Valencia, pues transporte marítimo, pues a lo mejor no es considerado, ¿vale? Punto número B nos dice la ordenación y control de la flota civil española. Aquí es capa 1, el punto número B. El número C también es un capa 1, ¿vale? Seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar. Esto, si no me equivoco, que no estamos hablando del convenio SOLAS, que es muy similar o idéntico al PBIP. La seguridad marítima, pues la marina mercante, incluyendo pues la habilitación para el ejercicio del servicio de practicaje. O sea, dentro de la seguridad marítima, la marina mercante también se considera una de sus competencias
La seguridad marítima incluye pues, la habilitación para el ejercicio del servicio de practicaje y lo que pone el punto número D. Salvamento marítimo dependiente de marina mercante. La prevención de la contaminación, convenio Marpol, puede ser que alguno y alguna lo tengáis. La inspección técnica y operativa de buques, ordenación del tráfico y comunicaciones marítimas, control de situación, abanderamiento y registro de buques civiles, garantía del cumplimiento de las obligaciones en materia de defensa nacional y protección civil en la mar, capa 1, todo lo que tenéis en verde es un capa 1. Y luego ya en el punto número 2, pues que nos deja la pincelada, no se considera marina mercante la ordenación de la flota pesquera. No lo hemos visto nada durante estos puntos que acabamos de ver, nada de pesca, así que en los ámbitos propios de la pesca, de la ordenación en el sector, ni la actividad inspectora, o sea, ni la inspección en la flota pesquera, tampoco. Punto número 7. ¿Cuáles son los objetivos de la marina mercante? Pues bueno, nos da el artículo de la Constitución. Puede ser que lo pongan, puede ser que no, en una pregunta, no creo, ¿vale? Yo lo que haría sería toda esta pregunta subrayada en azul. ¿Y qué nos está diciendo de la marina mercante? Se dice en el marco de las competencias asignadas a la administración. A la consecuencia de los objetivos, pues seguridad de la vida en el mar, seguridad de la navegación marítima, seguridad marítima, la protección del medio ambiente marino, la asistencia de los servicios de transporte marítimo, el mantenimiento de navegaciones de interés público, verde capa 1, amarillo capa 2. Un matiz, desde que estamos viendo este artículo, bueno, más bien que este capítulo, mejor dicho, tener en cuenta que sobre todo hace solo referencia al tema marítimo, ¿vale? O sea, vida humana en el mar, navegación marítima, marino, marítima, por si en alguna pregunta marina mercante os meten algo terrestre, de momento no hemos visto nada. Zonas y tipos de navegación, las zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos, jurisdicción, además de las aguas interiores. Perfecto. Son aguas interiores marítimas españolas las situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial. Capa 2. De los puertos y cualesquiera comunicaciones permanentes con el mar hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas. Raro, ¿no? Pero así es. Así como los tramos navegables de los ríos hasta donde existan puertos de interés general. Capa 2. Luego, es mar territorial, aquel que se extiende hasta una distancia de capa 1. 12 millas náuticas contadas a partir de líneas de base desde las que se mide su anchura. Es zona contigua, la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las capa 1 también, 24 millas náuticas contadas. Sobre todo lo que digo capa 1, tenerlo muy en cuenta. Es zona económica exclusiva, la que se entiende desde el límite exterior de la mar territorial hasta, esto es un capa 2. Una distancia de 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base, pero como podéis ver es muy viable para hacer preguntas de test. ¿Vale? Estos 3 puntos. Luego nos está diciendo que la navegación en función de su ámbito será interior de cabotaje exterior y es capa 2. ¿Vale? Y luego, ¿qué nos está diciendo? A este punto número 2 nos va a hacer unos ciertos puntos sobre la navegación. Y aquí os he puesto navegación interior, pues es la que transcurre íntegramente dentro de un ámbito determinado puerto de otras aguas interiores marítimas españolas. Aquí, ¿qué pregunta? Vale, pues si tenemos una pregunta de test con 4 posibles soluciones, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4.
¿vale? Entonces yo, digamos, os voy a poner un ejemplo, cojo todo este párrafo, lo copio, ¿vale? Y os pongo una pregunta. La navegación que transcurre íntegramente dentro del ámbito de un determinado puerto o de otras aguas interiores marítimas españolas se denomina, ¿vale? Aquí he añadido la navegación, he continuado aquí, que transcurre íntegramente, y aquí después del punto he puesto se denomina o es, y tendréis 4 posibles respuestas, que una sería interior, de cabotaje, exterior y extranacional. Es arma de cañón, capa 2, pero no por el contenido, sino porque es muy viable, es sacar una pregunta de aquí, ¿vale? O se denomina navegación de cabotaje y os pongo pues la definición de interior, de exterior y extranacional. O sea, os pongo las 4 definiciones y de aquí es muy viable hacer una pregunta. Entonces, acordaros, interior de cabotaje no siendo navegación interior, exterior efectúa entre puertos o puntos situados, extranacional efectúa entre puertos o puntos. Lo que tenéis en verde es, digamos, la regla mnemotécnica que diferencia una de otra. Luego en el punto número 3 dice, en función de sus condiciones de prestación, la navegación puede clasificarse en... Vale, esta podría ser una posible pregunta. Regular, no regular, irregular o todas son correctas. ¿Vale? O, bueno, en este caso sería regular y no regular, que esa sería la buena. Vale, pues acordaros, navegación puede clasificarse regular y no regular. Luego, ¿qué nos está diciendo la regular? Que la navegación de la línea regular es la sujeta a... Pregunta. La navegación de línea regular es la sujeta a itinerarios, frecuencias de escalas, tarifas y condiciones de transporte previamente establecidas. Perfecto. Continuamos el punto número 4. ¿Qué nos está diciendo aquí del gobierno? El gobierno, en el ámbito de las competencias del Estado, podrá establecer, en su caso, que la prestación de todas o alguna de estas navegaciones se realice, ¿vale? Pues con imposición de obligaciones de servicio público para garantizar la suficiente de servicios de transporte, bueno, con destino proceda de... Vale, pues lo que tenéis en verde sí que sería un capa 1 y la pregunta esta sí más bien sería un capa 2. La pregunta aquí formulada, pero ¿a dónde? ¿Vale? Que sabemos que el gobierno puede establecer las prestaciones de toda o alguna de estas navegaciones. Perdón, un segundo y ya está. Vale, como vamos a continuar, nos habíamos quedado por el punto número 4, ¿vale? Que el gobierno, pues, os decía que es importante que sepáis el destino que puede establecer la obligación del servicio público para garantizar la suficiencia de servicios. Pues eso. Al final, digamos que las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla pues tienen que regular bien que pueda llegar allí todo. Atención a la satisfacción de forma directa o inmediata de la finalidad pública que aquí representa. Vale. Y luego el último párrafo nos dice que la imposición de obligaciones de servicio público habrá de hacerse pues, de un modo objetivo, transparente, no discriminatorio y conocido de antemano. Capa 3, un capa 3. Flota civil y plataformas fijas. Vale. A efectos de esta ley se considera flota civil española capa 1. Capa 1. ¿Vale? Esta pregunta, porque tenemos A, B, C o D, es que parece una pregunta de test. Y aquí te lo voy a cambiar. Flota pesquera internacional. Flota mercante internacional. Tener en cuenta flota civil y plataformas fijas, si os ponen, se considera flota civil española, todo nacional, ¿vale? Y los demás buques civiles españoles, buques civiles, o sea, te lo voy a cambiar. Buques de recreo y deportivos, te voy a quitar de recreo. Va a haber una que seguramente en esta pregunta te voy a decir qué señal es la incorrecta, ¿vale?
Y luego dice que se entiende por buque civil, ahora nos está dando las definiciones. ¿Vale? Entonces nos está dando las definiciones de buque civil, buque mercante y de plataforma fija. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La pregunta sería, pues se entiende por buque civil cualquier embarcación de plataforma o oferta mercante con o sin desplazamiento, apto para la navegación. Bueno, pues aquí te voy a intentar cambiar la civil por mercante con las definiciones y te lo voy a intentar liar. ¿Vale? Entonces esto, digamos, sería un capa 2. Y luego el punto número 4 ya nos habla de la plataforma fija. ¿Vale? Entonces, todo artefacto o instalación susceptible de realizar operaciones de exploración o explotación de recursos marítimos o destinados a cualquier otra actividad. Vale, pues el artefacto o instalación la pregunta sería, ¿el artefacto o instalación susceptible de realizar operaciones de exploración o explotación de recursos marítimos se entiende por plataforma fija? Se exceptúan de la anterior aquellas instalaciones como los acueductos, gasoductos, cables marinos. Pues yo os diría que, bueno, la pregunta sería, ¿se entiende por plataforma fija todo artefacto o instalación susceptible de realizar operaciones de exploración o explotación de recursos marítimos, exceptuando A, oleoductos, B, gasoductos, C, cables marítimos y D, bueno, os diría que señalaréis la incorrecta, ¿vale? Y pondría la D, algo que sí que se entienda por plataforma fija, pues pondría pues la explotación, pues cualquier otra actividad emplazada sobre el lecho del mar, anclado o apoyado en él. Y es así como, si es plataforma fija, sería la incorrecta, ¿vale? Vale, punto número 5, el sexto y el artículo 10, y terminamos esta clase. Está subrayado en verde, dice la presente ley de aplicación a la flota civil española, así como a las plataformas, lo que acabamos de ver, situadas en aguas que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. Vale, perfecto. También se da aplicación las disposiciones de esta ley a los buques civiles extranjeros, ojo, aquí ya sí que nos mete extranjeros, que se encuentran en las aguas situadas en las zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. Es un poquito de sentido común, ¿vale? Pero si un buque civil extranjero entra en aguas nacionales, se rige. Con las limitaciones que establezca él, pregunta, capa 2. Derecho internacional, en particular en lo que se refiere a los supuestos de inmunidad. ¿Vale? Capa 2. Y el punto número 6, el sexto nos dice que reglamentariamente se establecerán las especialidades en la aplicación de la presente ley respecto de los buques afectados por el Servicio de Seguridad Pública, Vigilancia y Represión del Contrabando. Bueno, pues estos buques tienen, pues eso, como dice, se establecen las especialidades en la aplicación de la presente ley. O sea, se le aplica esta ley, pero tienen unas especialidades porque estamos hablando, pues, seguridad pública, pues eso, un buque de la Guardia Civil, de aduana, represión del contrabando, de vigilancia aduanera. Y el punto número 10 y último nos habla de las empresas navieras, ¿vale? Pues tener en cuenta que puede ser una persona física o jurídica que utilizando buques mercantes propios o ajenos se dedica a la explotación de los mismos, aun cuando ello no constituye su actividad principal, bajo cualquier modalidad admitida por los usos internacionales. Bueno, capa 3, leerlo porque debéis saberlo. Y ya está, con esto terminamos los 10 primeros artículos, así que a darle caña.